Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 150, 150 del DOCAT. ¿Qué dice la doctrina social acerca del tema de las mujeres en el mundo laboral? Y responde: actualmente, en los países desarrollados de Occidente, la emancipación de la mujer está muy avanzada. La Iglesia la celebra y la apoya. Las mujeres deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida social, en iguales condiciones que los hombres. El requisito para ello es, no obstante, tener en cuenta la vocación específica de la mujer. En concreto, las mujeres embarazadas y las madres merecen una protección especial por parte del ordenamiento jurídico y de toda la sociedad. Esto es aplicable especialmente al mundo laboral. Esta situación no se da en numerosas partes del mundo, en las que persisten formas de discriminación que ofenden a la dignidad de la mujer o incluso la explotan. El Estado, la sociedad y la Iglesia deben actuar con decisión contra esta injusticia. Bueno, por lo tanto, el punto 150 habla sobre el tema de la presencia de la mujer en el mundo laboral, ¿no? Entonces esto, lo primero que aquí viene a decir es que la Iglesia da la bienvenida, celebra la progresiva tendencia que existe de reconocimiento de la dignidad de la mujer y del derecho de la mujer al acceso, ¿no?, al mundo laboral y de la dignidad de la mujer en el mundo laboral, y lo cual supone pues denunciar lo que se llama, por ejemplo, la brecha salarial. Ojo, que la brecha salarial todavía existe en estos países que llamamos desarrollados. La brecha salarial todavía persiste, más o menos. Entre nosotros ahí hay distintos datos, ¿no?, que no son fáciles de calibrar, pero pues hay un estudio de marzo del año pasado en el que se viene a decir que las mujeres ganan más o menos un 12,5, casi un 13% menos que los hombres en realizando trabajos similares. Bueno, pues es verdad que este tipo de estudios suelen ser complejos, y hay muchos factores que para que sea una afirmación hecha en rectitud, que tienen que ser tomados en cuenta. Pero aunque consciente de que es un tema complejo, es cierto que todavía existe una brecha salarial, en algunos lugares muchísimo más grande, porque este dato que os he dado hace referencia a España. El hecho de que pueda haber un 12% menos de retribución laboral en las mujeres con trabajos similares. Bueno, y obviamente eso es una injusticia, es una injusticia y tiene que ser denunciada, ¿no? También repito lo que dije en el punto anterior, comentando el 149, ¿no?, que es un punto que preguntaba pues sobre la relación existente entre el trabajo y la vida familiar. El hecho de que existe el derecho de la mujer de incorporación, de una plena incorporación al mundo laboral, pero cuando hablamos del derecho no debiera de requerir de un deber de, porque eso de que hoy en día una familia, para poder llevar adelante, ¿no?, pues todos los gastos que se originan inexorablemente, ¿no?, casi tenga que tener, ¿no?, pues 2 sueldos y que no puedan organizarse con un único sueldo, eso no creo que sea un signo del avance de los tiempos. Así de claro, porque una cosa es tener el derecho al acceso al mundo laboral y otra cosa es tener irremediablemente la obligación de ello, porque usted no me da un sueldo digno con el que podamos vivir toda la familia. O sea, ojo con esto, que aquí a veces llamamos derechos a lo que son otra cosa. Pero también digámoslo con claridad, ¿no? Este punto 150 dice que, bueno, pues que esa igual dignidad del hombre y la mujer en el mundo laboral tiene que tener en cuenta la vocación específica de la mujer en la maternidad.
Esto es importantísimo, o sea, es decir, la defensa de la dignidad de la mujer sin tener en cuenta su vocación específica a la maternidad es un desastre. De hecho, distintos movimientos del feminismo radical, pues es exactamente lo que están haciendo, cuando intentan desvincular a la mujer de la maternidad, porque entienden que esa vinculación de la maternidad a la mujer es la que le ha hecho pues esclava. No, eso es un error. O sea, la defensa de la dignidad de la mujer pasa también por la defensa y el reconocimiento de la dignidad es muy especial de la maternidad. Y claro, pues es un avance el hecho de que, por ejemplo, en la legislación actual de España se hayan aprobado lo que se llaman permisos de paternidad, permisos igualitarios. Se ha puesto en marcha un sistema progresivo de manera que para el año 2021, o sea, como quien dice prontísimo, para el año 2021, digamos, tanto el padre como la madre van a tener pues 16 semanas de permiso de paternidad, tanto el padre como la madre, ¿no? O sea, esto se llama permiso igualitario. Obviamente, esto, ¿no?, es un avance, pero yo me permito también una crítica, eso de que se haya puesto en marcha estos permisos que se llaman igualitarios, que son intransferibles. Oiga, ¿por qué tienen que ser intransferibles? ¿Por qué? Porque no se le deja eso al matrimonio que decidan ellos si quieren transferirlo o no. O sea, ¿por qué, por ejemplo, si el padre y la madre tienen derecho, ¿no?, pues a un permiso de igualitario, ¿por qué el padre no le puede dar a la madre unos meses de paternidad, o sea, de baja o de permiso de paternidad? ¿Por qué no puede cedérselos? O al revés, ¿por qué la madre no puede cederle? Porque puede haber circunstancias en las que convenga lo contrario. ¿Por qué el Estado tiene que decidir que los permisos tienen que ser iguales? Vale, me parece bien que sean iguales, pero no forzosamente intransferibles. ¿Por qué no respetamos el principio de subsidiariedad y dejamos que sean los propios padres que serán los que decidan en virtud de cuál es la conveniencia de ese matrimonio en concreto? Porque aquí las cosas hay que discernirlas buscando el bien del niño. Entonces, si hay que priorizar el bien del niño, el que más va a custodiar el bien del niño no va a ser el Estado. No va a ser el Estado. El que más va a tutelar y conocer cuál es el bien del niño van a ser los padres. Luego, me parece muy bien, muy importante, importantísimo, que se haya avanzado, ¿no?, pues a un permiso igualitario de paternidad. Pero eso de que sea intransferible, ¿eso por qué tiene que ser intransferible? Que sean los padres los que decidan si ese derecho a esos meses de permiso de paternidad o de maternidad, entre ellos que lo gestionen como tengan que gestionarlo. Y si uno tiene que dar de sus meses al otro, que se los dé. O sea, es curioso esto, ¿no? Es como una no protección al matrimonio, no confianza en el matrimonio, en la decisión del matrimonio, no respeto del principio de subsidiariedad, ¿no? Bueno, dicho sea esto, porque es curioso que nuestra sociedad avanza, pero a veces avanza con grandes contradicciones, ¿no? Porque parece que más que el bien de la familia, el bien del hijo, se quiere imponer una ideología, más que el bien del hombre, más que el bien de la mujer, más que el bien del matrimonio, más que el bien de la familia. Parece que es la ideología, ¿no?, la que resulta ser bandera. Bien, pues este es el punto 150, que obviamente lo que nos habla es de el compromiso de todos nosotros, de toda la sociedad, para buscar y denunciar pues cualquier situación como esa a la que me he referido de la brecha salarial o lo que son otro tipo de rémoras que impiden la integración de la mujer en el mundo laboral, pues de una manera, digamos, absolutamente integrada en su propia dignidad específica, ¿no?, como mujer, como madre, no digamos, ¿no?
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 151 de este compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre el trabajo infantil? Y responde: en los inicios de la Revolución Industrial, la explotación de los menores mediante el trabajo infantil se convirtió en uno de los grandes escándalos en Europa y América. Aún hoy sigue existiendo el trabajo infantil en los países en vías de desarrollo y emergentes. Es cierto que con frecuencia las familias obligan a sus hijos a trabajar por una necesidad existencial para poder subsistir. Por ello, el objetivo debe de ser la creación a nivel universal de las condiciones sociales que garanticen a las familias una existencia segura para que los niños no necesiten contribuir con los ingresos de su trabajo. En ninguna circunstancia se debe tolerar el trabajo infantil para ayudar al presupuesto familiar, ya que son muchos los daños psicológicos y físicos que se producen en los niños. La explotación y esclavitud infantil es una injusticia gravísima. Bueno, obviamente el contexto, digamos, histórico en el que se encienden las luces de alarma, ¿no?, con respecto al trabajo infantil fue el de los inicios de la Revolución Industrial, en el que, bueno, hacía falta mano de obra como sea y mano de obra barata, y entonces ese fue un momento en el que pues en nuestra historia, en la historia de Occidente, también cargamos con tantos pecados, y eso fue algo terrible, En los países en vías de desarrollo eso todavía continúa, continúa de una manera dramática, y a veces incluso hay determinados trabajos que los niños son especialmente candidatos a realizarlos, pues porque se necesitan un tipo de, bueno, pues por ejemplo, recuerdo que me decía un misionero de cómo hay algunos trabajos en la industria armamentística que se necesitan dedos muy pues pequeños para poder meterse en la vaina de las balas, que un dedo no es capaz de meter pólvora hasta el fondo, etcétera. O sea, hay situaciones en las que los niños, incluso en determinadas minas en las que hay que entrar por agujeros donde no entran adultos, es terrible eso, ¿no? Es terrible que todavía siga así. Y ojo, que nosotros en Occidente estamos consumiendo determinados productos que han sido o que están siendo producidos, ¿no?, pues en países en vías de desarrollo, pues con este tipo de mano de obra, entre comillas, ¿no? Luego, ¿por qué? ¿Dónde está la gravedad? Bueno, la máxima gravedad, bueno, pues que eso impide a los niños pues el acceso al final al mundo, a la educación, porque pues la educación queda sustituida pues por ese recurso fácil a esa mano de obra. También hay que decir que, bueno, yo creo que hay que distinguir, no está claro, que este punto del DOCAT ha sido escrito en un contexto muy concreto. A ver, yo creo que hay que diferenciar esta denuncia del trabajo infantil, hay que diferenciarla
de lo que es, pues que en las tradiciones familiares, tanto del campo como también en los negocios familiares, los hijos, los niños, pero especialmente los adolescentes, han trabajado también junto con sus padres en un trabajo familiar, sea del campo, y eso obviamente no tiene nada que ver con esta explotación a la que se refiere aquí, ¿eh? A ver, eso incluso creo que es educador que alguien, pues en un contexto de un trabajo familiar, también eduque a sus hijos haciéndoles copartícipes del trabajo familiar. A ver, yo mismo, quien os hablo, pues me parece que a mí en mi educación me hizo mucho bien el que también trabajase, pues tanto en la huerta de la casa, como también en los negocios familiares. Yo recuerdo que antes de ir a clase, pues antes de ir a clase en la adolescencia, haber madrugado y haber ido a trabajar con tus padres en la frutería que tenían, etcétera, y después de haber ya trabajado a primera hora de la mañana en la frutería, después ya comenzar en clase a primera hora de la mañana con el resto de tus compañeros, y eso, lejos de ser algo contrario, ¿no? O sea, que fuese contrario a la dignidad de un niño, no de un adolescente, todo lo contrario, era algo que yo creo que te ayudaba a ser más maduro y a valorar la vida, ¿no? Bueno, por tanto hay que distinguir, hay que diferenciar. Yo creo que el trabajo, ¿no? El trabajo al que aquí se refiere, infantil o de adolescentes, indigno, es aquel que impide el acceso a la educación y aparte se hace en una especie de contratación laboral, pues que obviamente es inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista de lo que son las condiciones laborales. También hay que decir una cosa, vamos a ver, está muy ligado el trabajo infantil, está muy ligado en el fondo a esclavitud infantil. No sé si sabéis que el 16 de abril se celebra el día, todos los 16 de abril, ¿no? Se celebra el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, porque ese día se conmemora la muerte de un niño pakistaní que aconteció en el año 1995. Ese niño, Iqbal Masih, aquel niño fue asesinado por las mafias tapiceras por luchar contra la esclavitud infantil. Pues él ha sido un testimonio, este niño, este adolescente, ¿no? Es hermoso que tengamos una referencia para este tema, ese niño pakistaní que se llama Iqbal Masih. Y decir que nos está llamando la atención, pues bueno, pues digamos que sí sigue existiendo, ¿no?, esa esclavitud infantil, y no hace mucho pues se pudo conocer hace un par de años unas imágenes, o un año y medio, unas imágenes conseguidas por la CNN en la que se veía como en Libia había mercado de esclavos, en los que los niños también allí se vendían pues como mano de obra. Desde la revista Mundo Negro se ha analizado este tema, sobre el escándalo todavía de la existencia del mercado de esclavitud en lugares como Libia. Ojo, que Occidente intervino en Libia como un elefante entrando en cacharrería, porque en un momento determinado entendieron que había que quitarle de allí al dictador de turno, y después se ha generado un estado fallido que está desestabilizando el equilibrio de los países vecinos, y además ha llegado incluso a generar situaciones como la de venta de niños esclavos dentro de la propia Libia. Pues se quiso quitar a Gaddafi, porque el mundo determinado, Occidente, entendió que tenía que hacerlo, y a veces las intervenciones internacionales de Occidente son erráticas donde las haya. Bueno, entonces estamos hablando del pecado del trabajo infantil, pero incluso también hay que decir que se da muchas veces la esclavitud infantil, que ya es, vamos, es la máxima, ¿no? El máximo grado de, bueno, pues podríamos decir, de la forma en la que el hombre puede degradarse a sí mismo, no respetando la inocencia de los niños.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.